Guadalupe. Hoy traigo una receta, una tarta tres leches, un postre bien postroso, que se os va a caer el calzón al suelo, fíjate lo que te digo. Ay, mamita, rico, rico. Si queréis ver la receta dentro del vídeo. Bueno, pues a petición de muchos amigos, tanto amigos de España como amigos de Reino Unido, os voy a hacer la famosa tarta tres leches. Así que Sandra, Saray, Eleni, aquí la tenéis. Bueno, lo primero es separar las yemas de las claras. Con una batidora vamos a coger, si no tenéis esta podéis usar una manual, os vais a dejar el brazo, pero bueno, si tenéis un robot de cocina también lo podéis hacer. Vamos a estar aproximadamente unos 3-4 minutos hasta que empiecen a montar. Una vez que estén en este estado semi montadas, que no están montadas, le vamos a echar la mitad del azúcar y vamos a seguir moviendo hasta que esté completamente montado. ¿Cómo sabemos que las claras están a punto de nieve? Aparte de porque salen los círculos de la batidora, porque podemos coger y volcar el bol sin miedo alguno de que esto se mueva. ¿Veis? Está completamente, podemos ponerlo completamente boca abajo, que no se cae y no se mueve. Bueno, pues ahora lo vamos a reservar. En otro bol hemos puesto la yema y sin necesidad de limpiar las varillas vamos a batirlo aproximadamente un minuto. Una vez esté bien batido vamos a coger, le vamos a echar la otra mitad del azúcar y lo vamos a mover 2-3 minutos más. Una vez que lo tenemos bien mezclado vamos a echar la esencia de vainilla. Yo en este caso uso esta, que la compré en Morrison. Y vamos a echar la leche. Y vamos a batir, nada, un minutito más. Una vez tenemos las yemas bien mezcladas, vamos a coger y las claras que teníamos a punto de nieve las vamos a ir echando poco a poco y las vamos a ir mezclando en movimientos envolventes. Esto es importante porque la masa nos va a quedar mucho más esponjosa y más aireada. Bueno, una vez que nos hemos asegurado que a través de movimientos, veis que son movimientos envolventes, está todo bien mezclado, vamos a echar la harina y los polvos de hornear o levadura. Os voy a enseñar la marca de Baking Power que yo uso, es la de Dr. Ecker y la encontráis en cualquier supermercado y el precio la verdad que es bastante barata. Y ahora os voy a enseñar la harina que uso. Normalmente uso Alison, pero para este tipo de postres me gusta usar Mr. Douglas, que la verdad es una harina muy buena y bastante económica. Bueno, ponemos el bol y ahora vamos a coger, ponemos un colador, los polvos de hornear, vamos a echar también la harina y lo que vamos a hacer es tamizar para que la harina vaya cayendo finamente. Lo vamos a hacer en 2 o 3 tandas, la harina va a caer finamente y esto va a hacer que nuestro bizcocho no se nos baje. Vamos a tamizar como la mitad aproximadamente, movemos y repetimos. Vale, vamos a hacer movimientos envolventes para ir mezclando. Esto para mí es la clave de un buen bizcocho, de un buen pastel, que quede esponjoso, bien mullidito. Y bueno, es un proceso lento, pero muy agradecido. A este punto vamos a ir precalentando el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Una vez que nos hemos asegurado que la harina está bien mezclada, vamos a coger y vamos a tamizar la otra mitad y vamos a seguir moviendo. Hemos cogido un molde de 20 centímetros de diámetro. Hemos puesto filtro de horno, papel de horno en el fondo y ahora vamos a echar nuestro bizcocho.
Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer es montar la nata. He echado un fondo de azúcar en el robo de cocina, si tenéis robo de cocina, si no podéis usar unas varillas y si no, pues a mano para hacer la nata. Yo la voy a montar aquí porque se monta en 10 segundos y es súper rápida. La nata que he usado es double cream y la he comprado en Morrison, es de la marca Morrison. Ahora vamos a preparar las tres leches. Vamos a necesitar la misma cantidad de leche. Yo en este caso estoy usando leche de almendra. Leche evaporada. Yo la he comprado en Morrison. Se llama Evaporate Milk. Y la leche condensada. Sweetener Condensed Milk. También he echado la misma cantidad de las tres. Y ahora vamos a ir moviendo. Porque al hacer la leche condensada más espesa queda abajo. Vamos a mover hasta que quede todo bien mezclado. Bueno, y ahora vamos a traer a nuestro protagonista. El pastel lo tengo aquí, nuestro bizcochito. Lo he abierto por la mitad. Esta sería la parte del culete y esta sería la parte de arriba. Bueno, vamos a coger la parte del culete y la vamos a poner en el plato. Mirad qué esponjosidad, está genial. Pues ahora lo que vamos a hacer es con un cuchillo vamos a ir haciendo pequeños cortes porque vamos a emborrachar o bañar nuestro bizcocho. Vais a ver que huele genial. Y bueno, no sé si en la cámara se aprecia la cantidad de burbujitas que tiene. Lo voy a acercar. Mirad qué de burbujitas. ¿Veis? Eso hace que nuestro bizcocho esté súper esponjoso. Y ya lo usemos como un bizcocho base para merendar un día sin ningún tipo de relleno o lo rellenemos de una crema de chocolate o un chantilly. Este bizcocho, de la forma que lo hemos hecho, queda súper esponjoso y ya os digo, es un éxito en cualquier ocasión. Y ahora vamos a ir echando nuestra leche para ir bañando nuestro bizcocho. Y ahora lo vamos a rellenar con una capita fina de nata. Esto es opcional, a mí me gusta porque ahora lo vamos a rellenar de fresa. Y bueno, hablando de fresa, me he acordado de estas fresas que son españolas, de un canal de cocina al que sigo, tengo muchísimo cariño. Me encanta su forma de cocinar porque cocina con cariño, haciendo las cosas tranquilas, con su sofrito. O sea, como se cocina, como se debe de cocinar. Que últimamente todo el mundo cocina con prisa y vamos a lo rápido. Este canal se llama Las Recetas de Mamá Rosario. Es una andaluza que os invito a que os conozcáis. Y os voy a poner también su enlace de su canal para que la sigáis. Ya os digo, es un canal al que yo le tengo muchísimo, pero muchísimo cariño. Y admiro su forma de explicar tan natural porque no hace nada artificial, sino como a ella le sale. Y las recetas, ya os digo, las recetas que hace son espectaculares y a mí me recuerda a la mejor cocina que yo he comido, que es la de mi madre y la de mi abuela. Y os voy a dejar el enlace sin más preámbulos porque de verdad tenéis que visitar este maravilloso canal. Bueno, una vez que la hemos más o menos la nata puesto, yo no soy muy buena en decoración, vamos a poner fresas, las hemos cortado y las vamos a poner. Estas fresas las he comprado en el mercado y son de origen español, son de Huelva, de la tierra. Bueno, ya lo tenemos todo relleno de fresa, como veis, y ahora vamos a emborrachar la otra parte de nuestro bizcocho, que sería la parte de arriba. Vamos a emborracharlo también. A este no le vamos a echar, no le vamos a hacer los cortes que le hemos hecho antes, porque como va, digamos que es la tapadera, y yo le voy a poner también un poquito de nata por arriba, no quiero que se me venga abajo. Este quiero que esté un poquito más hecho, este bizcocho. No tan borracho. Lo vamos a emborrachar, pero un poquito menos. Esto es a gusto de cada uno. A mí me gusta rellenarlo con fresa, este bizcocho,
porque es un bizcocho que es muy dulce. El bizcocho lleva azúcar, son 3 leches, la condensada precisamente es la más dulce. Y para mí el ácido que le aporta la fresa creo que es el matrimonio perfecto. Bueno, lo hemos emborrachado y ahora lo vamos a poner en la parte de arriba. Vamos a coger, a ver si no la lío, porque ya os digo, yo con el tema de decoración soy fatal. Vale, y ahora ale hop. Eso es. Perfecto. La parte de arriba la he cortado porque me había salido una bolita. Yo la he cortado para ponerla así más bonito y que ahora cuando pongamos la nata no se vea la típica bolita del bizcocho. Y ya de camino me lo he comido. Obviamente aquí no se tira nada y os digo que estaba buenísimo. Bueno, y ahora como más o menos podamos, los que seáis más manía, los más... pues lo decoraréis mejor. A mí la decoración no me ha enviado, ese día falté a clase. Pues vamos a poner una capita por arriba más o menos y unas poquitas de fresa para decorar y listo. Bueno, ya tenemos nuestra tarta hecha. Mirad qué pinta tan espectacular. Obvio, la decoración no es lo mío, pero ya os digo, está genial. Y aparte no sé si se aprecia, mirad el bizcochito, qué borracho está, que sale el líquido. Ahora lo que hay que hacer es dejarla en la nevera un mínimo de 6 horas antes de comer esta tarta. Si os animáis a hacerla, ya me contáis. Bueno, ¿qué me dicen de este corte tan espectacular y esponjoncito? Y mirad la tarta. Ay, está súper buena.